Soy de un pequeño pueblo llamado Tezoyuca, en Texcoco. Cuando era un adolescente, por los años 70, recuerdo que la gente aún respetaba las viejas costumbres y temía las leyendas que se contaban al calor del fogón. Una de esas advertencias, repetida por abuelas y curanderas, era clara y severa. Nunca levantes lo que no es tuyo, y menos si está tirado en la calle. Podrías traer la desgracia contigo. Pero yo, siendo un joven curioso y descreído, me burlaba de esos cuentos. Puros inventos para asustar chamacos, les decía. Hasta que un día, el destino decidió mostrarme cuán real puede ser una advertencia antigua. Una tarde en otoño, cuando el viento empezaba a soplar más frío y los preparativos para el Día de Muertos llenaban las calles de papel picado y flores de cempasúchil, regresaba de la parcela donde a mis amigos y a mí nos gustaba jugar fútbol en los amplios terrenos después de la escuela. De regreso a mi casa era obligado a atravesar por un sendero que bordeaba el Panteón Viejo. Para ese momento me tocaba caminar solo por ahí, ya que mis amigos tomaban caminos diferentes. Mientras rodeaba la entrada al panteón, un billete de 50 pesos en medio del polvo llamó inmediatamente mi atención. En aquellos años eso era una fortuna para un adolescente. Miré a mi alrededor, pero solo el sonido del viento que alborotaba mi cabello me hacía compañía. Lo levanté y sacudí para retirar el exceso de polvo, con una sonrisa triunfal, pensando en todas las cosas que podría comprar: dulces, un balón nuevo. Pensaba en esa bicicleta que estaba vendiendo uno de mis primos. Mientras guardaba el billete en la bolsa de mi pantalón, sentí un extraño escalofrío recorriendo mi nuca hasta la espalda, pero se lo achaqué al viento frío de la temporada. Esa misma noche ya me encontraba arropado en mi cama. Antes de cerrar los ojos, me gustaba observar unos minutos las estrellas en el cielo a través de mi ventana, divagando entre mis pensamientos hasta que me venció el sueño. Esas noches a finales de octubre me parecían mucho más profundas y oscuras. En mi cuarto llegaba un punto en el que no podía ni percibir mis propias manos, pero algo llamaría mi atención. Una sombra se coló en mi cuarto. Era muy alta. Ver personas de ese tamaño en mi pueblo era inusual. Por lo menos en mi familia nadie era tan alto. Se distinguía entre la profundidad de la oscuridad, porque vestía un traje de manta color blanco. Al mismo tiempo comencé a percibir un olor a humedad y tierra mojada, muy penetrante, algo desagradable, como agua estancada. En vez de rostro, tenía un hueco oscuro del que le salían susurros. Yo no sé si en náhuatl o en qué dialecto. Obviamente me paralicé. Sentía los ojos abiertos como un par de platos. No podía ni parpadear. Me aferré con toda mi fuerza a las sábanas. Algo inútil si lo piensas bien. Los pies fríos como témpanos de hielo, sudorosos. En mi mente solo podía pensar en salir corriendo de ahí. Pero mi cuerpo era como si no obedeciera más, como si ya no me perteneciera. De pronto escuché: «Ese dinero es mío y tú me lo quitaste», dijo una voz profunda. Después de eso, por fin pude mover el cuerpo. Inmediatamente pegué un brinco, arrinconándome hasta el otro lado de mi cuarto, y un grito de desahogo salió de mi pecho. No me di cuenta del momento en que desapareció aquella figura blanca. Inmediatamente busqué el billete que había guardado en mi pantalón. Estaba cubierto de tierra fresca, como recién levantada del piso húmedo otoñal. De alguna manera me convencí de que solo fue una pesadilla o una alucinación. Quizá sentí algo de culpa por haber encontrado ese billete. Tal vez era lo único que tendría alguna persona con tan mala suerte que se le cayó. Por aquellos días, en el pueblo, ese podía ser el sueldo de todo un mes de trabajo para una familia. Pero mi falta de criterio por la juventud, así como mi incredulidad por las advertencias de los viejos, pudieron más que el miedo de la noche anterior.
Corrí a gastar el dinero, pero al final me arrepentí y me regresé a la casa para esconder el billete en un pequeño hueco de la pared de mi cuarto. Esa misma noche, la presencia regresó. Esta vez se sentó en la cama. Me observaba. Se levantaba y caminaba por el cuarto. Percibía el sonido de sus guaraches arrastrándose por el piso. Ese aroma a humedad, a tierra mojada, a agua estancada. Y yo, petrificado sin poder siquiera desprender ni un susurro de mi boca, hasta que perdí el conocimiento. Me desmayé, supongo. Al siguiente día me sentía muy enfermo. No podía comer, sentía náuseas. Mi piel era pálida. No tenía fuerza ni para mantenerme en pie. Mi cuerpo estaba helado. Mi mamá se horrorizó al verme así. Le conté todo, pero no me creyó, hasta que sacó el billete del hueco en mi pared. Pero, aún así, no estaba del todo convencida. Me cuestionó, me regañó, pensando que lo había robado de algún lado. Pero ella sabía que yo no era ese tipo de persona. Me llevó al doctor inmediatamente, pero no encontraron nada. Solo mandaron a mi mamá a conseguir metoclopramida para las náuseas. Pero como era difícil en el pueblo conseguir medicamentos, le dieron un remedio casero de jengibre, menta y limón. Nada funcionó. Ese día solo empeoré. Llegó un punto en el que me desmayaba de la nada. Recobraba el conocimiento. Me volví a desmayar. Pasó un día más. Mi mamá, en la desesperación de verme tan mal, ahora con vómitos, decidió creer en lo del billete y me llevó con doña Teresita, famosa por ser la curandera del pueblo. Teresita, al ver el billete, palideció tanto o más como yo lo estaba. Este dinero no es de los vivos, es del alma sola. Un alma en pena porque murió sin recibir sepultura digna, nos comentó. Indicó a mi mamá que yo debía devolver el dinero al lugar exacto donde lo encontré, ofrecer flores, veladoras, rezos, ofrecerle disculpas a aquella ánima por tomar lo suyo, pero sobre todo no volver a tocar nada ajeno, y mucho menos de la calle. Así lo hice, temblando y desmejorado como estaba, pero lo hice. Muy temprano de madrugada, porque ya era 1 de noviembre y el panteón estaría repleto para el amanecer. Esa figura no volvió a presentarse ante mí. Al día de hoy jamás volví a recoger nada de la calle, ni siquiera una moneda, así sean 10 centavos. Me quedó claro que los muertos caminan entre nosotros en esas fechas, y todo lo que brilla en el suelo podría ser una trampa de ultratumba. La advertencia de doña Teresita se volvió sagrada. Nunca tomes lo que no es tuyo, y mucho menos si el viento de otoño sopla fuerte entre las tumbas.